Muy buenas tardes con todos y todas. Doctor Guillermo Vargas Jaramillo, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia del Perú. Doctor Dante Peche, director ejecutivo del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Doctor Javier Mujica Petit, especialista en Derechos Humanos y miembro del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Doctora Jenny Bento Curi, presidenta del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos de la CONFIEP. Público general que nos acompaña desde las distintas regiones del país. Les saluda Arely Valencia, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Y me es grato darles la bienvenida a una nueva edición del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos. Este es un espacio que ofrece el Ministerio de Justicia a la ciudadanía para la difusión y la discusión de temas que tienen una relevancia especial para fomentar la cultura de derechos humanos y el acceso a la justicia en nuestro país. Queremos agradecer antes que nada el apoyo del proyecto Bridge de la Organización Internacional del Trabajo, bajo la dirección de la doctora Teresa Torres, y al Inter-American Bar Association, a través de su secretaria general, que nos acompaña en el panel también, la doctora Lourdes Scafi, por apoyarnos en la coorganización de esta conferencia. La conferencia del día de hoy se titula Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, análisis de sus implicancias económicas y sociales. A 10 meses de la aprobación y publicación del Plan Nacional de Acción, esta conferencia busca discutir y resaltar la importancia de este plan de acción como un instrumento de gestión pública para fortalecer la ética empresarial y promover mecanismos que permitan asegurar el respeto de los derechos humanos en toda actividad pública y también privada. Un dato importante a mencionar es que el Perú es el 25º país en el mundo y el tercero en Latinoamérica en contar con un plan nacional de acción, destacándose particularmente el proceso participativo que impulsó su diseño y aprobación, el cual logró integrar las voces y opiniones de 132 instituciones representativas del Estado, el sector empresarial, pueblos indígenas, sindicatos de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil. El panel que nos acompaña esta tarde, compuesto por destacados y destacadas especialistas en la materia, discutirá la importancia de los planes de acción de empresas y derechos humanos como un nuevo paradigma dentro del enfoque de derechos humanos y analizará el rol de los actores sociales y empresariales como garantes del éxito en la implementación de estos planes. Sin mayores preámbulos, entonces damos inicio a esta conferencia con las palabras inaugurales de nuestro viceministro de Justicia, el doctor Guillermo Vargas Jaramillo. Buenas tardes con todos y todas. Reciban el saludo institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a este conversatorio a distancia que organiza el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Quiero saludar muy especialmente a los expositores que participan en esta nueva edición de los Martes de Justicia y Derechos. Dante Peche González, Jimmy Bento Curi y Javier Mujica Petit. Asimismo, expreso el agradecimiento por su valioso apoyo en la realización de este conversatorio a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, a The Bridge Project Perú y a la Federación Interamericana de Abogados. Como es sabido, en junio del 2021, a través del Decreto Supremo 009-2021, el Perú aprobó su primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos para el periodo 2021-2025. Este fue un compromiso asumido por el Estado peruano en el año 2018 a través del anterior Plan Nacional de Derechos Humanos, atendiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en su visita de misión a nuestro país realizada en julio del 2017. Con la aprobación de este plan, el Ministerio de Justicia trazó un claro objetivo: fortalecer la protección y el respeto de los derechos humanos de todas las personas en el ámbito de las actividades empresariales a través de una progresiva incorporación de los estándares internacionales sobre la materia en las políticas públicas nacionales. Dicho objetivo solo es posible a partir de una alianza estratégica entre las instituciones del Estado, las empresas de todo tamaño y rubro, y la sociedad civil en general. Es por ello que tanto la elaboración como la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos se basa en un proceso de diálogo multiactor, un diálogo basado en la buena fe, en la igualdad y la búsqueda de consensos, asumiendo que la existencia de posibles discrepancias son también oportunidades para generar nuevos acuerdos. Con este enfoque, el Plan Nacional de Acción es concebido como una valiosa herramienta de articulación en el que deben confluir los esfuerzos de todos y todas
a fin de garantizar la mejora en la calidad de vida de las personas y grupos directa o indirectamente vinculados con las actividades empresariales, en especial de aquellos más vulnerables: mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas u originarios, pueblo afroperuano, personas LGTBI, personas con discapacidad, personas migrantes y las personas adultas mayores. Como lo señalan los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales y la declaración tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y la política social, la debida diligencia en derechos humanos es una condición operativa de todas las empresas, indesligable de su función de generación de riqueza y prosperidad. Pero además es un elemento fundamental del éxito de los negocios, pues permite obtener y conservar una adecuada relación con el entorno social, mejorar su reputación, confianza y aceptación de productos y servicios, atraer y conservar a personal cada vez más productivo, acceder a nuevos mercados y capitales, mejorar su capacidad de innovación, entre otras ventajas. Es decir, hay una serie de beneficios que impactan en la mejora de la competitividad y productividad y, por lo tanto, en el desarrollo sostenible del Perú en su conjunto. Como Estado, tenemos la obligación de lograr que el desarrollo económico tenga un impacto real y directo en la mejora de la calidad de vida de las personas. Esto se traduce en trabajo decente, remuneraciones dignas, adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, disminución de la informalidad, respeto a la diversidad y lucha contra el racismo en las relaciones laborales y de consumo y en la publicidad. Asimismo, implica una mejor protección de la salud, la armonización entre el trabajo y la vida familiar, la consulta previa a los pueblos indígenas, el abordaje preventivo y oportuno de la conflictividad social, un Estado y una sociedad cada vez más íntegros y libres de corrupción, entre otros varios temas fundamentales. El Plan Nacional de Acción incluye un total de 97 acciones, 149 indicadores distribuidos en 5 lineamientos estratégicos y 13 objetivos que involucran a 21 entidades públicas del Poder Ejecutivo, con el apoyo según sus competencias del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Academia de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regionales y otras instituciones. Por ello, para su implementación, el Plan Nacional de Acción ha priorizado 4 ejes: la capacitación sobre temas de empresas y derechos humanos a todos los sectores involucrados, un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la política pública, un mecanismo similar en materia de debida diligencia tanto para empresas públicas como privadas, y el fortalecimiento de las instituciones con énfasis en empresas públicas, compras públicas, micro y pequeñas empresas, prevención y atención de la conflictividad social. Somos conscientes que existen complejidades estructurales en el país respecto a la garantía de los derechos humanos en las actividades empresariales. Si bien el Plan Nacional de Acción constituye un avance importante en esta materia, el éxito de esta política pública depende del compromiso de todos los actores involucrados con el fin de impulsar de manera articulada una cultura de derechos humanos en nuestra sociedad. Quisiera resaltar, además, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene desplegando diversos esfuerzos para difundir y formar capacidades en materia de empresas y derechos humanos en la ciudadanía en general, con la expectativa de consolidar aún más la política general del gobierno respetuosa y protectora de los derechos humanos de todas las personas en el contexto de las actividades empresariales. Dicho todo lo anterior, declaro oficialmente inaugurado este evento. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a usted, señor viceministro, por las palabras inaugurales, y entonces damos inicio a la conferencia recordando a cada expositor que tiene 25 minutos para sus presentaciones. De acuerdo al programa, vamos a iniciar con el doctor Dante Peche de Chile, con el tema Implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. Dante Peche es magíster en Gestión Pública por la Universidad de Harvard, licenciado en Historia y magíster en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Chile, y fue miembro del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde el 2015 al 2021. Actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mucho gusto tenerte nuevamente en el espacio del Ministerio de Justicia de Perú, Dante. Muchas gracias, Arely, muchas gracias al viceministro por las palabras de bienvenida y gracias por la invitación nuevamente. Yo quisiera primero reaccionar a lo que dijo el viceministro respecto del plan de acción y luego poder entrar en la presentación que voy a hacer sobre la evaluación de los primeros 10 años de los principios rectores.
Efectivamente, el proceso peruano, cuando yo pertenecía al grupo de trabajo, lo vimos como el proceso más participativo del mundo, no solo en Latinoamérica, el proceso más participativo. Eso es una gran cosa, es decir, esta idea de dividir en diferentes grupos, tener una universidad de cabeza que pudiera servir de facilitador cuando hay niveles altos de desconfianza, la cantidad enorme de instituciones participantes, la cantidad muy grande de actividades, digamos, de escucha, de diálogo, etcétera. Todo eso está muy interesante y también el plan considera mecanismos de seguimiento-aprendizaje. Es decir, yo creo que ustedes tienen un buen plan que tiene legitimidad suficiente, donde la participación es la que le da esa legitimidad. Ahora, como toda política pública, y esa es mi reflexión central, las mejores políticas públicas no son las más bonitas, sino que las que se implementan con efectividad. Y ahí es donde se juega la confianza o las expectativas que se han generado en los diferentes actores peruanos, es que lo que se puso en el papel efectivamente se implemente. Nadie va a esperar un milagro, que todo se haga el mismo día, por supuesto que no va a ser así. Sin embargo, sí hay una expectativa que es razonable, de que se hagan esfuerzos sistemáticos, que haya seguimiento y aprendizajes, y que eso permita tomar acciones de mejora. Y la base de la implementación de los planes de acción, y eso es lo que hemos aprendido en distintas partes del mundo, es la voluntad política. Es decir, las cosas van a resultar tan bien regular o mal como exista voluntad política para que resulten bien regular o mal. Las cosas que a un determinado gobierno le importan más, se notan. Y las cosas que a un determinado gobierno le importan menos, también se notan. Se nota en el discurso, se nota en la narrativa, se nota en los medios de implementación, en el presupuesto asignado, la prioridad que tiene en la agenda, etc. Y eso obviamente depende de ustedes en Perú. O sea, yo soy un observador externo que solamente está dando una opinión general, pero yo creo que tienen un buen plan y que la credibilidad del plan se juega en la implementación y su efectividad. Ahora, volviendo, digamos, al análisis de los 10 años de los principios rectores. Una de las cosas que vimos es que existen causas raíz que llevan a la vulneración de los derechos humanos, tanto, digamos, por estados como por empresas, y en este caso, por las empresas. Y hay causas raíz que generan condiciones más favorables al abuso, que generan condiciones más favorables a la impunidad. Y entonces hay un tema, por ejemplo, de la desigualdad, el racismo, el clasismo, la pobreza, la falta o insuficiente Estado de Derecho, una gobernanza débil, la gobernanza de los conflictos, por ejemplo, la gobernanza del agua, de la tierra, del territorio, débil. Eh, la corrupción, obviamente, la desigualdad ante la ley, y la impunidad que va detrás de ella. Todo eso son condiciones, podríamos hacer una lista más larga, son condiciones que generan un contexto que es tremendamente difícil, donde las políticas públicas y las buenas intenciones tratan de implementarse, pero en un contexto donde hay condiciones estructurales o causas raíces que son tremendamente desafiantes y en muchos casos, digamos, las tenemos muy mal. Y eso hace que luego la implementación de cualquier buena intención tiene raíces o cimientos o fundamentos muy débiles. Porque a la vuelta de la esquina, el primer problema se nos derrumba, porque no tenemos las condiciones necesarias o suficientemente fuertes para poder implementar bien políticas. Lo que nos pasa en Latinoamérica, la falta de continuidad de políticas públicas, que es algo que monitoreamos cercanamente en Latinoamérica, cuando hay cambio de gobierno, y en algunas partes hay cambio de gobierno a cada rato, digamos, con demasiada frecuencia, se genera un contexto de falta de continuidad de políticas públicas, porque en definitiva el que observa al Estado dice, bueno, estoy hablando con un ministro hoy día, mañana va a haber otro y pasado mañana va a haber un tercero, ¿con quién me entiendo? Para llegar a un acuerdo que sea duradero. Y cuando uno mira las empresas intensivas en capital, minería, petróleo, gas, energía, infraestructura, necesita largo plazo y necesita un cierto contexto de certeza, cualquiera que sea esa certeza, de saber cuáles son las reglas, cuáles son las condiciones. Y eso obviamente en nuestra región no lo hacemos muy bien, ¿sí? No lo hacemos muy bien por ser generosos, eso lo hacemos incluso bastante mal. Bueno, eso es una cosa de las causas raíz. Los impulsadores. Lo que identificamos fueron 4 drivers o impulsadores. Uno que es
expectativas de la sociedad al alza, respecto de que las empresas se comporten con apego a la ley y con respeto a sus partes interesadas afectadas, desde el punto de vista del respeto a sus derechos y al medio ambiente y tener buena gobernanza. Uno podría ponerlo todo en un mismo combo. Bueno, pero el caso es, hay una expectativa de la sociedad al alza, especialmente en naciones democráticas, con libertad de expresión, libertad de asociación, con acceso a la educación y a los medios de comunicación libres, es decir, las redes sociales. Eso hace que el escrutinio al poder crezca, al poder económico, al poder político. Y eso es, yo lo veo como algo bueno, como algo positivo, que se desafíe al poder, que haya un escrutinio por parte de la sociedad hacia los más poderosos, que en definitiva obligue a nivelar más la cancha, que obliga a nivelar más la cancha. Eso está aumentando, eso está creciendo y eso se ve en muchas partes, obviamente en los países más desarrollados, Europa, por cierto. El otro tema es la ola legislativa. No la tenemos en Latinoamérica desde el punto de vista de empresas y de derechos humanos. Sí la tenemos desde el punto de vista de la anticorrupción y la integridad corporativa. Sí la tenemos en salud y seguridad ocupacional. Sí la tenemos en algunas medidas que relacionan la gran empresa con la pyme y sus contratistas proveedores. Sí lo tenemos en temas de buen gobierno corporativo, especialmente en los países que nos pegamos a la OCDE. Y por lo tanto, no es que estemos en cero. Bueno, todas las leyes medioambientales y de consulta previa o evaluación de impacto medioambiental para el licenciamiento ambiental. Es decir, se ha ido avanzando en generar un marco normativo de leyes, de obligaciones. Tenemos debilidad en su implementación, tenemos corrupción, tenemos un montón de debilidades, pero hemos venido avanzando. Ahora, en materia de empresas y derechos humanos en particular, y la debida diligencia en derechos humanos, no hay esfuerzos legislativos todavía en nuestra región, pero sí hay países que ya lo tienen. Noruega ya tiene ley, Francia ya tiene ley, Alemania ya tiene ley. La de Alemania empieza su implementación el 1 de enero. Y la Unión Europea publicó en febrero de este año, la Comisión Europea, su propuesta de ley de debida diligencia obligatoria en las cadenas globales de suministro. Por lo tanto, Europa va a tener a la vuelta de la esquina, muy pronto, 27 países con la obligación de implementar ese mínimo. La Comisión lo que propone es una directiva que significa es el mínimo. Y cada uno de los 27 países miembros tiene la posibilidad de ir más allá, pero no puede ir menos. Bueno, eso va a tener implicancias inmediatas en nosotros. Por ejemplo, cualquier subsidiaria de empresa europea y cualquier empresa peruana que exporte a Europa o que tenga relaciones comerciales, le pega la ley de inmediato. Por lo tanto, ese va a ser un canal muy interesante en que la legislación de otros países nos va a llegar a nosotros, y eso es algo que ya está pasando. Está clarísimo que ya está pasando. Es interesante también que los primeros gobiernos, el caso de Francia fue un gobierno socialista, pero en el caso de Noruega es un gobierno de derecha. Y en el caso de Alemania, Angela Merkel está en la centro derecha europea, no es la izquierda. Y bajo su mandato se aprobó la ley de debida diligencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es una agenda de izquierda y derecha, es una agenda de un futuro democrático, de un futuro con equidad, de un futuro posible, donde no hay, y cuando el Parlamento Europeo votó la ley de debida diligencia y se la manda a la Comisión para que proponga su ley, la votación en el Parlamento Europeo fue 8% en contra, 12% abstención, 80% a favor. Todas las familias políticas votaron a favor. Es decir, la democracia cristiana, los liberales, los socialistas y los verdes. Todos votaron a favor. Solo la extrema derecha y la extrema izquierda se opusieron, por razones distintas, pero que al final pasan a ser las mismas, porque finalmente están del mismo lado. Bueno, pero el 80%, más 12 abstención, estuvo a favor de esta agenda que uno podría llamar es una agenda de futuro, es una agenda civilizatoria en cierta medida, de subir nuestro estándar como sociedad. Bueno, eso está muy interesante. Y lo otro es lo que se llama la revolución de los inversionistas. Los inversionistas gradualmente han venido incorporando a su evaluación de sus inversiones riesgos socioambientales, riesgos llamados ASG, ambiental, social, gobierno corporativo. Eso es una tendencia que viene hace algunos años. Sin embargo, en los últimos 4 años ha habido una explosión, y un ejemplo de la explosión es BlackRock, que es el principal inversionista institucional del mundo. Es el más grande del mundo. BlackRock lo que
lo que propuso el gerente general de BlackRock, lo que desde el año 2018 le manda una carta a todos los CEOs, a los gerentes generales de las empresas en las que ellos invierten. Y les dice, ojo con la sostenibilidad, ojo con el medio ambiente, ojo con las personas. Muy bien. Y se le criticaba a BlackRock diciendo, bueno, pero tú demandas esa carta y ¿qué haces en concreto? ¿Y qué haces en concreto significa? Cuando hay reunión de accionistas y se levanta una propuesta, una resolución, ¿qué es lo que votas? ¿Cómo votas? Y los sacaron al pizarrón, como se dice acá, es decir, le hicieron pasar una vergüenza, porque sus votos favorables estaban en torno al 7% de las resoluciones que tenían que ver con impactos sociales y ambientales. El año 2021, las resoluciones apoyadas llegaron a 75%, las sociales y las medioambientales. Es decir, hay un driver, un impulsador fuertísimo que viene del mundo de los inversionistas, ya no de los de nicho, que ya venían haciendo esto hace 20, 30 años, sino que el completamente común y corriente, completamente común y corriente. Y eso está muy interesante. Ahora, estos dos fenómenos, independiente de que eso ocurra en Perú o no, digamos, la legislación y los inversionistas institucionales, nos pega a través de las inversiones y el comercio. Todos los países de nuestra región tienen orientación exportadora, todos los países de nuestra región tienen una orientación a atraer inversiones, todos dependemos básicamente del capital extranjero y por lo tanto, si los inversionistas por un lado y las grandes empresas, especialmente las europeas de momento, se mueven en una cierta dirección, eso nos genera un efecto, un efecto de cascada, pero nos genera un efecto en la medida que a través de las inversiones y el comercio estamos interconectados con el comercio y las inversiones globales, o al menos las europeas en lo que se refiere a, digamos, a debida diligencia obligatoria y con todo el mundo en lo que se refiere a inversión. Así que eso yo diría que es una cosa que nos presenta un futuro en positivo, porque van a ser las fuerzas de mercado, por un lado, que van a empujar en la misma dirección que la sociedad civil, sindicatos indígenas y ojalá que nuestros propios gobiernos. Y en el caso de ustedes, en la implementación efectiva de su plan. Ahora, cuando evaluamos los principios rectores 10 años, ¿de qué nos dimos cuenta? Uno, una enorme participación en el proceso. 220, digamos, documentos recibidos de organizaciones, esperábamos 40, 50, 220 llegaron. El empresariado global, sindicatos globales, indígenas globales, coaliciones grandes de sociedad civil, unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos que lo conforman los gobiernos. Es decir, ahí tuvimos una cosa espectacular en términos de participación, 70 consultas en distintas partes del mundo, muchísimas autogestionadas, etc. Tenemos dos lecturas, la lectura del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. La lectura del vaso medio lleno, hemos logrado crear un movimiento. La conversación sobre empresas y derechos humanos no es una anomalía. Se tiende a instalar en algunos países más que en otros, más rápido unos que en otros, pero está instalada, no es una anomalía conectar empresas con derechos humanos. 10, 11 años atrás habría sido como de otro planeta. Lo otro, la debida diligencia no tiene detractores como puerta de entrada para la gestión preventiva de impactos. Al menos no tiene detractores en público. Puede que tenga detractores, digamos, de manera gris, opaca, pero en público no tiene detractores como metodología para identificar y gestionar preventivamente impactos. Y lo otro que encontramos es que sí se está haciendo progreso. A nivel de gobierno, a nivel de asociaciones empresariales, coaliciones, empresas, se está haciendo progreso, pero con un déficit de velocidad y escala. Es decir, tenemos pioneros, como ustedes en Perú, tenemos pioneros, pero esos pioneros tenemos que hacer crecer y normalizar a esos pioneros, pero además tenemos que poner el foco en implementación con efectividad, por lo tanto tenemos camino por delante y pendientes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos del lado medio vacío? El déficit número uno que encontramos en el diagnóstico global son nuestros gobiernos, con falta de coherencia de políticas públicas, falta de voluntad política para implementar, y digamos, y eso pasa, puedo entrar en distintos detalles, pero desconexión entre agendas, integridad, cambio climático, objetivos de desarrollo sostenible, empresas y derechos humanos. Tenemos un combo de tareas que no están interconectadas. Y luego cuando uno dice cuál es un indicador de que un gobierno efectivamente le importa algo, son los medios de implementación. Es decir, lo doto de los necesarios recursos
pongo la gente que hace falta, tengo las herramientas para poder ejecutar, implementar, evaluar o no las tengo. Entonces, ahí tenemos un déficit. Y tenemos un déficit de capacidad con grandes asimetrías entre unos y otros, entre ricos, pobres, grandes, chicos, países más desarrollados, menos desarrollados, ciudades indígenas, empresas, sindicatos, etc. Tenemos asimetrías gigantescas, lo que le pone un cuestionamiento a la legitimidad que se le da a las soluciones o a los acuerdos que se puedan tomar entre unos y otros. Tenemos una cancha desnivelada de capacidades y por lo tanto cada esfuerzo que se hace tiene debilidades de legitimidad, porque la cancha está desnivelada. Y eso hace que siempre existe una sensación, especialmente por aquellos que tienen más precariedad, de que algo malo va a suceder y que probablemente una vez más voy a ser abusado. Eso es más o menos lo que queda instalado frecuentemente. Luego, todos los temas de acceso a justicia, remedio, muy desigual. Tenemos alto nivel de desigualdad en el acceso a la justicia y desigualdad ante la ley, y con un altísimo nivel de impunidad. Y por lo tanto, cuando uno dice acceso a remedio, sí es importante en la medida que hay igualdad ante la ley, en la medida que además no hay impunidad. Porque, por ejemplo, un país como México, que es miembro pleno de la OCDE, etcétera, el 97% de los juicios iniciados no llegan a una condena. Y entonces, ¿qué persona común y corriente le va a tener fe a la justicia cuando sabes que la probabilidad de éxito es 3% y que a ti no te sobran los recursos para poder litigar de por vida? Entonces, un día que peleas tu caso, dejas de trabajar y probablemente dejas de comer, si eres campesino, indígena, etc. Entonces, bueno, ahí tenemos tenemos un problema de data, evidencia, monitoreo, aprendizaje, muy débil, muy débil. Tampoco hemos desafiado los modelos de negocio. Una pregunta simple. ¿Tu modelo de negocio contribuye al desarrollo sostenible? ¿Sí o no? ¿Cómo? Porque dentro de esa contribución al desarrollo sostenible uno puede desagregar el universo de derechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc. Uno puede hacer esa desagregación en el contexto de una empresa. Por ejemplo, yo puedo ser la mejor empresa con mis trabajadores o con mi comunidad local, pero me dedico al petróleo. Entonces mi modelo de negocio tiene que cambiar. No es viable en un futuro sostenible, no es viable. Entonces yo puedo tener muchas prácticas que son muy buenas, pero mi modelo de negocio está en una contradicción. Y por lo tanto, ese tipo de conversaciones no las hemos tenido. En general no las hemos tenido. Luego tenemos las conversaciones difíciles tienden a no darse. Lo que vimos fue, se tienen conversaciones donde más o menos nos sentimos cómodos conversar. Y no se tienen conversaciones donde nos sentimos incómodos de conversar. Por ejemplo, obligaciones fiduciarias de los gobiernos corporativos, corrupción, pago de impuestos, captura corporativa del Estado, transparencia y rendición de cuentas. Los dueños de las empresas, el beneficiary ownership que dice la OCDE, quiénes son los individuos detrás de una empresa, que son todas figuras jurídicas, porque es probable que haya colusión, es probable que haya corrupción, pero no sabemos, porque la información es opaca. Hay prácticas de colusión, hay prácticas anticompetitivas, hay una desconexión entre casa matriz y subsidiarias. Y por lo tanto, tenemos un universo de vaso medio vacío. Pero, como decía, tenemos un vaso medio lleno que es promisorio. A pesar de todas las debilidades, hoy día las conocemos, están identificadas, no están en otro planeta. Y el ejercicio de identificar estos desafíos se hizo de manera participativa. Termino con un par de observaciones sobre el futuro. El futuro hacia el 2030, que fue lo que a mí me tocó presidir como en el grupo de trabajo, tenemos que hacer crecer la ambición. Tenemos que enfrentar los desafíos. Tenemos que focalizarnos en implementación con efectividad, poniendo también atención a las consecuencias negativas y no deseadas. Porque, por ejemplo, una empresa puede hacer un ejercicio de minimizar su exposición a riesgos sin hacer negocios con pymes, o sin hacer negocios en territorios complejos, o sin hacer negocios en Perú o en Chile. Nos elimina de la lista. Y con eso su exposición a riesgos mejora. Eso es una consecuencia no deseada de este ejercicio. Tenemos que armonizar las herramientas y debemos invertir
lo que yo le llamo el exceso de creatividad de escritorio y tener mucha más creatividad de implementación. Es decir, hasta ahora hemos estado dedicados el 80-20 a reflexionar y poner en escrito y confeccionar, digamos, los acuerdos, que está muy bien, y hoy día hacia adelante tenemos que el 20% es un trabajo más bien académico, el 80% es un trabajo de implementación. Y por lo tanto la creatividad de escritorio llevémosla al territorio, porque ahí es donde están los impactos negativos que tenemos que trabajar. Tenemos que fortalecer las capacidades institucionales, incluyendo y desarrollar la infraestructura necesaria para la implementación, incluyendo las federaciones o asociaciones empresariales, por supuesto las indígenas, sindicales y el gobierno mismo. Muy bien. La necesidad de empoderar a las organizaciones y personas locales para confrontar asimetrías, fortalecer en fin, gestionar el conocimiento y potenciar las acciones colectivas. De manera, porque eso es lo que se ha demostrado que funciona mejor. Acciones colectivas, una coalición que enfrenta desafíos de manera participativa. En resumen final, ¿qué es lo que se necesita? Liderazgo y voluntad política, que van de la mano. La voluntad política y el liderazgo se acompañan por medios de implementación. ¿Quién debe liderar? Desde el más alto nivel. Las empresas, desde su gobierno corporativo. Y desde ese punto de vista, lo último, ya lo dije, voluntad política, voluntad política, voluntad política para implementar con efectividad. El punto de partida que ustedes tienen es bueno, de hecho es el mejor de nuestra región por lejos, y tiene el potencial de servir de ejemplo para el resto, incluyendo mi país, en la medida que obviamente focalicen el 80-20, como había dicho antes, en la implementación, con efectividad, no solo implementación. Muchas gracias y les devuelvo la palabra. Gracias, Arely. Muchísimas gracias a ti, Dante, por resaltar, ¿no?, cuáles son las distintas aristas de la complejidad de la implementación, pero que finalmente hay que mirarlas y el camino está por delante, ¿no? Voluntad política, liderazgos, desarrollo de capacidades institucionales, presupuesto, ¿no?, asignado para poder ejecutar todo esto. Y voy a resaltar una frase: del escritorio al territorio. Y justamente eso me va a dar pase a nuestros siguientes panelistas, porque del escritorio al territorio se hace no solamente desde los actores institucionales estatales, sino justamente con todos aquellos con quienes se trabajó este plan, los actores sociales, los sindicatos, el sector empresarial, etcétera. Y en ese sentido, pues vamos a pasar ya a hacer ese análisis, ¿no?, de hasta qué punto estos actores tienen un rol importante y un compromiso para hacer exitosa la implementación del plan. Seguimos entonces con nuestro segundo panelista, Javier Mujica Petit. Él va a exponer el tema sindicatos y diálogo social como factor de éxito del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. Javier Mujica es máster en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y abogado por esta misma casa de estudios. Es consultor internacional, pero fundamentalmente un abogado comprometido con la defensa de los derechos humanos, y en ese rol actualmente se desempeña como miembro del comité directivo del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Un gusto tenerte en el panel de los martes de justicia, Javier, y te damos el pase. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muy buenas tardes a mis colegas en el panel. Para mí es un enorme gusto estar acompañado de tan magníficas personas. Creo que esta intervención de Dante ha sido un magnífico y maravilloso marco para lo que tenemos que reflexionar alrededor del quehacer, porque la cuestión fundamental que hace la diferencia es el quehacer. No las palabras, no los discursos, no la retórica, no la magnificencia de las teorías, sino fundamentalmente lo que se hace. Y lo que se hace muestra lo que somos. Y esto me parece una idea fundamental. Yo quisiera... Voy a aterrizar en el territorio, y en el territorio social específicamente, de una parte que es fundamental de esta coalición que sacó adelante este Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. Nosotros empleamos la terminología mesa multiactor, pero en realidad de lo que estamos hablando es de una coalición multifacética, en la que participan no solamente actores públicos, sino otros actores no estatales, como es el caso de las empresas, como es el caso de los sindicatos, como es el caso
de las organizaciones de pueblos originarios o pueblos indígenas, y naturalmente también de las organizaciones que están comprometidas con la promoción del desarrollo o la defensa y promoción de los derechos humanos. El resultado ha sido este nuevo instrumento de gestión pública que se imbrica en una nueva manera de entender la política pública. Y yo creo que este es uno de los valores que tiene la experiencia que hemos desarrollado. Como dijo Dante, es el reflejo de una política de Estado. 3 presidentes han sostenido esta iniciativa. Esto comenzó durante el gobierno de Martín Vizcarra, siguió durante el gobierno de Francisco Sagasti y está continuando bajo el gobierno del presidente Castillo. Creo que podríamos decir a estas alturas que se trata de algo que ha sido asumido como una política de Estado, y esto es fundamental. Fundamental para darle legitimidad y para darle sostenibilidad, porque sin esa legitimidad y la credibilidad que suscita en los actores de la coalición, esto no va a ir muy lejos. Pero si sostenemos esa legitimidad en base a este 80% del que habla Dante, en términos de gestión y ampliación de capacidades, en términos de recursos, en términos de nueva institucionalidad, creo que lo podremos lograr. Y la palabra clave también en este aspecto es la congruencia. Nosotros necesitamos ser congruentes. El Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos que Perú ha adoptado tiene una perspectiva que se distingue de otras políticas públicas que han sido aprobadas antes, incluso en el campo de los derechos humanos. Tiene una mirada holística, hemos hablado de todos los derechos, de todas las empresas, de todos los niveles del Estado, es decir, del nivel nacional, del nivel regional, incluso local. Hemos desarrollado esta iniciativa a partir de un enfoque que ha sido inclusivo, participativo, que ha tenido una mirada de interculturalidad, una mirada que no ha dejado fuera la discapacidad, ni la diversidad sexual, ni por supuesto el tratamiento de los enormes déficits que tenemos en relación con la igualdad de género. Me parece también que ha tenido la virtud de haber convocado a todos estos actores para construir un diagnóstico compartido. Esto es muy importante para darle viabilidad a una política pública. Y aquí empresarios, trabajadores, pueblos indígenas, sociedad civil y autoridades públicas nos hemos puesto de acuerdo en un diagnóstico. Y a partir de este diagnóstico hemos construido una línea base y definido lineamientos estratégicos, objetivos, metas, resultados, en los que todos nos hemos sentido representados. Probablemente para ninguno de los 5 actores que han hecho parte de esta mesa multiactor, el plan que hemos aprobado para el periodo 2021-2025 sea el plan con que soñaban, sea la mejor expresión de lo que entienden como la forma de resolver estas brechas y estas lagunas que han impedido una relación más virtuosa entre las actividades empresariales y el ejercicio de los derechos humanos por todas las partes que están vinculadas a estas o son impactadas por estas actividades empresariales. Pero no siendo nuestro sueño, no siendo la imagen acabada de todo lo que esperamos, sin embargo, es un gran avance, y es un gran avance que no podemos despreciar. Y me parece que, como lo ha dicho Dante, que lo mira desde afuera, es algo de vanguardia, pero necesitamos que se sostenga como algo de vanguardia. Y esto otra vez nos lleva al plano de la congruencia. También me parece importante destacar quiénes apoyaron el proceso de implementación de este ejercicio, que fueron la OIT, que fue la OCDE, que fue la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que fue la Unión Europea, y otros actores que dieron mucho de sí para lograr que entre todos esta coalición llevara a buen puerto la tarea que se había propuesto y que se plasmó en junio del año pasado con la presentación de este Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos. Me parece que este apoyo es relevante y debería conservarse y proyectarse en el futuro, porque esto lo haremos entre todos, o no lo haremos. Es importante, otra vez volviendo a la cuestión de la congruencia, porque
así como Perú destaca en este aspecto, es el país 28, si mal no recuerdo, que ha aprobado un plan de acción nacional en empresas y derechos humanos en el mundo. Es el cuarto país de la Alianza del Pacífico, junto con Colombia, México y Chile, que ha aprobado este plan, y esto lo relaciona con otras expectativas que el país mismo tiene, como por ejemplo ser parte de la OCDE. En enero de este año 2022 se han iniciado las conversaciones para la adhesión de Perú a la OCDE. Esta relación no es nueva, desde el 2008 Perú está en estas tratativas, desde el desde hace 4 años Perú está implementando un conjunto de reformas que tienen que ver con varios de los temas que han sido mencionados por Dante, que tienen que ver con cuestiones de salud, que tienen que ver con cuestiones de medio ambiente, que tienen que ver con cuestiones de gobernanza corporativa, que tienen que ver con lucha anticorrupción, que tienen que ver con transparencia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, todo esto sigue siendo insuficiente, porque necesitamos mostrar que somos capaces de poder implementar una política pública verdaderamente nueva e impregnada de este nuevo enfoque que garantice que hacemos parte de una dinámica de crecimiento económico que es al mismo tiempo inteligente, que es sostenible y que es inclusiva, que es la única garantía de que esto dure y permanezca en el tiempo. Y entonces, si nosotros nos preguntamos cómo relacionamos esto con esta idea fuerza que también Dante ha planteado, y me parece importante, de emparejar el piso, necesitamos nivelarnos, porque en este momento estamos impregnados de demasiadas desigualdades. ¿Y cómo llevamos esto al plano de lo que tiene que ver con los derechos humanos y luego los derechos humanos de los trabajadores? Necesitamos reconocer que tenemos un déficit enorme que superar, digamos, ¿no? Perú ha ratificado todos los tratados internacionales de derechos humanos. Perú ha ratificado más de 70, casi 80 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, ha ratificado todos los convenios sobre derechos fundamentales en el trabajo, ha ratificado 3 de los 4 convenios sobre gobernanza de la OIT, lo que tiene que ver con la administración del trabajo, las políticas de empleo, la inspección laboral, etcétera. Pero aún así, Perú es el tercer o cuarto país históricamente más denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el país que más sentencias y condenas tiene en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más de medio centenar de sentencias. El país que le sigue tiene alrededor de 20, y debajo de él hay otro que tiene 17 y otro que tiene 11, y de ahí para abajo el resto de países americanos que están sujetos a la jurisdicción de la Corte. Perú tiene más de medio centenar de sentencias. Durante el tiempo que Perú lleva adscrito a la OIT, ha recibido casi 200 denuncias en el Comité de Libertad Sindical. Más de una docena y media de ellas han sido, vamos a decirlo de este modo, declaradas fundadas en los últimos tiempos, señalando estos déficits de cumplimiento de sus obligaciones convencionales en relación con los derechos de los trabajadores. Perú aparece en el 4º lugar de 5 del ranking internacional de mayores violaciones sistemáticas a los derechos laborales que formula la Comisión Sindical Internacional, y estoy citando algo que la OCDE mencionó en su informe sobre conducta empresarial responsable de Perú, que se difundió en marzo del año pasado. O sea, la cita no es mía, es de la OCDE. Perú tiene en trámite 2 quejas actualmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea por violar sus obligaciones en el ámbito laboral y también ambiental en sus acuerdos de cooperación comercial o tratados de libre comercio con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Y estos socios comerciales de Perú le están diciendo que tiene que tomar medidas para, de una manera congruente, poder mostrarse como países que pueden realmente incluirse en esta gobernanza global de nuevo tipo de la que ha venido hablando Dante. Ya que hablamos de trabajadores, quisiera decir que es mucho lo que hay que hacer. El Perú tiene alrededor de 32 millones de habitantes, su población económicamente activa es como de 17 millones de habitantes. ¿Cuántos trabajadores están sindicalizados en el Perú? Si consideráramos una población sindicalizable de alrededor del 30% de la población económicamente activa, estos son alrededor de 7 millones, la cantidad de trabajadores sindicalizados es absolutamente mínima. No supera el 6%. En el sector público, un poco más del 12 o 13%, y en promedio un 7%.
En el sector privado hay menos de 200.000 laboran alrededor de 1.400.000 personas. El sindicalismo en el Perú es testimonial, casi ha desaparecido. La negociación colectiva es un ejercicio que prácticamente se desconoce. El año 2012 se tramitaron en el Ministerio de Trabajo alrededor de 800 pliegos de reclamos o proyectos de convenios colectivos de trabajo. El 2019 esa suma había bajado a 527, el 2020 bajó a 311, la tercera parte, 60% menos de lo que se negociaba hace solo 3 años. En el año 2014 se produjeron 95 huelgas, el año 2020 solo 23. El ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores es ya una pieza casi de museo. Y esto no es casual, esto tiene causas muy concretas. Alrededor de 12 millones de personas laboran en el Perú en pequeñas y microempresas de entre 1 y 10 trabajadores. Eso es más del 85% del total de la actividad productiva nacional. Pero la ley exige al menos 20 personas para formar un sindicato. Es decir, más del 85% de las personas que trabajan están excluidas legalmente de la posibilidad de formar parte de un sindicato. Además, en el Perú hay una excesiva, abusiva, diría yo, vinculación de estos trabajadores a través de contratos de corta duración. Más del 70% de los trabajadores están vinculados a contratos temporales de corta duración. Y esto también ha sido observado por la OCDE en su informe sobre conducta empresarial responsable en el Perú. En el Perú abundan además los mecanismos legales de contratación indirecta, fórmulas de intermediación, de tercerización, de subcontratación laboral o de empleo de supuestos legales de contratación no laboral, por ejemplo, en el ámbito de las actividades formativas o a través de los contratos de locación de servicios no personales. Es decir, hay una estructura legal que en la práctica hace inviable la posibilidad de que existan sindicatos y por tanto inviable la posibilidad de que encontremos canales de diálogo social para que a través de la negociación colectiva se puedan resolver muchos de los conflictos que están presentes en la empresa. La consecuencia de esto es vivir episodios como los que se vivieron en el Perú en noviembre y diciembre del año 2020, cuando los trabajadores de la industria peruana tomaron las carreteras al sur y al norte del país. Esas carreteras no las tomaron sindicatos, las tomaron comités de lucha, autogestionados, porque no hay sindicatos. En la región de Ica, donde laboran cerca de 100.000 personas, solo hay 3 o 4 sindicatos que no logran afiliar a más de 1.000 trabajadores, el 1%. Entonces, esos trabajadores, cansados de situaciones que interpretan como un abuso contra su dignidad, se tomaron las carreteras y se las volverán a tomar en la medida en que no superemos estas brechas de cumplimiento que impiden que puedan acceder a lo que la OIT llama un trabajo decente. Estos aspectos, repito, han sido claramente identificados no solamente por la propia Organización Internacional del Trabajo y sus órganos de control regular y especial a lo largo de los últimos años, no solamente a lo largo de pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en sus últimas sentencias ha tocado temas vinculados a la problemática laboral en el Perú, sino, repito, también por la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la que el Perú espera ser parte en algún momento. En este informe sobre conducta empresarial responsable, que se dio a conocer el año pasado y que yo los invito a leer, se da cuenta de mucho de lo que yo acabo de decir, de esta bajísima tasa de sindicalización, de este excesivo empleo de la contratación temporal como una barrera que impide el ejercicio de estos derechos colectivos y por tanto que lastima el tejido y la posibilidad de poder establecer canales de diálogo social con los trabajadores. La tasa de negociación colectiva del Perú es una de las más bajas en las economías de ingreso medio alto en América Latina, y todo esto tendría que ser modificado. Para eso, el Plan Nacional de Derechos Humanos propone 4 acciones de las cerca de 100 que han sido incluidas en sus lineamientos estratégicos, que yo creo que merecerían una mirada para saber por dónde caminar. La acción número 10 del lineamiento estratégico número 1 plantea algo de lo que habló Dante y a mí me parece fundamental: promover el cambio de cultura sobre la mirada de los sindicatos como defensores de derechos humanos.
A los sindicatos en el Perú se los estigmatiza, a los sindicatos en el Perú se los terruquea, a los sindicatos en el Perú se les interpreta como un obstáculo, una barrera para la inversión, y todo eso tendría que cambiar. Si hubiera una relación más armoniosa con los sindicatos, que pudiera ser canalizada a través del diálogo social, seguramente podríamos lograr mayores niveles de bienestar, que sería lo primero que habría que mirar, y al mismo tiempo mayores niveles de competitividad y de compromiso con las actividades productivas de las empresas. En segundo lugar, el Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos habla de, en su acción número 30, de, teniendo en cuenta los avances alcanzados a través de este plan, fortalecer la política pública sobre conducta empresarial responsable y en particular a partir de una propuesta normativa sobre debida diligencia en el sector empresarial. Esa propuesta ya existe, ya ha sido elaborada y esperamos que pueda introducirse en el debate público, en la agenda nacional, en las deliberaciones del Congreso, para ver si también podemos avanzar de manera complementaria en este plano, enriqueciendo lo que ya ha permitido avanzar este Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos. En tercer lugar, el plan contempla en su acción 35 la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos tomando en cuenta los principios rectores y el enfoque basado en derechos, así como otros estándares internacionales en el resto de políticas públicas que son complementarias a las que ya hemos marcado con la aprobación de un plan como el que estamos comentando esta tarde. Esto dice de la necesidad de introducir reformas en la Ley General de Sociedades, en la Ley de Contrataciones del Estado, en el propio Código Civil, para poder establecer un refuerzo de lo que son las obligaciones de las empresas para prevenir impactos negativos y actuaciones diligentes que respondan a esos impactos de una manera anticipada en el campo de los derechos humanos. Por último, el plan considera también la necesidad de brindar información y gestionar nuevas capacidades para actuar de una manera diligente también en el respeto de los derechos laborales colectivos en toda la cadena de suministro. Es muy importante que el plan se haya referido a la cadena de suministro, porque este no es un asunto solamente de la gran empresa o de la mediana empresa, incluso no es solamente un asunto de las empresas del sector formal de la economía, sino que hace parte precisamente de este proceso de reducción de la informalidad y de avanzar hacia la construcción de un país que pueda enorgullecerse porque destaca en el escenario internacional como una economía que es sensible a esta agenda de los derechos humanos. Me parece que estas serían algunas de las cuestiones que podríamos conversar en este panel, que no sea solamente de intervenciones de parte de nosotros, sino que podamos hacer una conversación al respecto. Entonces lo dejaría ahí. Muchísimas gracias, Javier, también por compartir tu experiencia, ¿no?, de trabajo en el diálogo social y resaltar lo que acabas de mencionar también, la importancia, ¿no?, de darle el debido rol y reconocimiento también a los sindicatos como actores de diálogo democrático en nuestro país. Con tus palabras y para darle un espacio también para una discusión al final, voy a darle el pase a nuestra última panelista, Jenny Viento, Curi. Ella va a exponer el tema la importancia del compromiso de las empresas con el respeto y promoción de los derechos humanos. Jenny es máster en acción política, participación ciudadana y fortalecimiento institucional en el Estado de Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria y la Universidad Rey Juan Carlos. Es abogada por la Universidad San Martín de Porres, es coordinadora de Derechos Humanos y Gobierno en la empresa Anglo American Quellaveco, presidenta del Comité Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos de la CONFIEP y vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Muy buenas tardes, Jenny. Realmente un gusto tenerte aquí en el panel de los martes de justicia y en este panel de esta conferencia. Muchísimas gracias, Arely, un gusto saludarte a ti y qué alegría encontrarme con grandes amigos, con Dr. Pechi y con Javier Mujica también. No sé si Jimmy, por favor, podría compartir la PPT. Muchas gracias, Jimmy. A ver si lo pones en... perfecto. Bueno, muchísimas gracias al querido Ministerio de Justicia, es un placer para nosotros. No solamente hablo como CONFIEP, sino también he tenido el honor de formar parte del Ministerio de Justicia en su momento, así que siempre es un grato placer poder reencontrarme con
con grandes amigos y colegas de trabajo y con quienes estamos en el mismo sendero de los derechos humanos. Así que muchísimas gracias. Y además, en este contexto en el que hablamos del Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, definitivamente felicitar la labor del Estado a través del Ministerio de Justicia en su rol articulador y en su rol de generación y búsqueda de consensos, que yo creo que es algo que ha acompañado muchísimo este proceso y, como lo ha mencionado Dante y Javier, ha enriquecido este trabajo de estos años. La posibilidad de poder convocar, ¿no?, a los 3 pilares bajo un diálogo multiactor y contando con el apoyo de la academia y de los organismos de cooperación ha sido clave y fundamental para nosotros. Destacar también el rol muy importante de los representantes de los pueblos indígenas, de los sindicatos y las organizaciones de sociedad civil, por su compromiso en esta etapa. Todos hemos trabajado hombro a hombro en el requerimiento de información, en el planteamiento, en la discusión y en la generación del consenso, que ha sido muy enriquecedor también. Definitivamente agradecer también a las embajadas, ¿no?, que han tenido un rol muy importante detrás también de proponer este plan, y de qué duda cabe de los órganos de cooperación también como Naciones Unidas, la OCDE, la OIT, entre otros, con quienes también como gremio trabajamos de la mano en seguir fortaleciendo estos estándares. Creemos que el Plan Nacional basado en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos brinda una predictibilidad sobre las acciones y sobre las responsabilidades que nos corresponden. Por un lado, al Estado, como ha mencionado Dante, que hay sin lugar a dudas retos en los 3 pilares, creo yo, y también predictibilidad para lo que nos toca como empresas responsables, bajo una conducta empresarial responsable, qué nos corresponde, qué acciones y metas tenemos en este horizonte temporal que ha planteado el plan que debemos de realizar. Y por el otro lado, esta conducta ciudadana responsable de parte de la sociedad civil que articula, que viene participando y que plantea con total transparencia y legitimidad también sus preocupaciones, y que todos los pilares los estamos recogiendo. Enfatizar también que como sector tenemos un compromiso con participar en la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, y además acompañamos ahora el proceso de la elaboración de la Política Nacional de Derechos Humanos. Esta es otra fase en la cual también nos vamos a reencontrar todos nuevamente. Creo que el plan ha sido un paso previo de lo que va a venir la continuidad en este rol y generación de consenso sobre una política ya a nivel nacional, a nivel macro, como es la Política Nacional de Derechos Humanos. Seguiremos como CONFIEP acompañando este proceso y somos conscientes, sin lugar a dudas, yo creo que los 2 expositores lo han mencionado muy bien, hay muchísimas oportunidades de mejora, hay muchos grandes retos por superar para el sector empresarial también. Todos hemos sido testigos ya de por sí de un poco del impacto económico que ha tenido nuestro país, pero además la pandemia, el COVID-19, ha impactado duramente las economías de las regiones y de Latinoamérica y del Perú. Ha habido una caída en B de la economía muy fuerte, que se vio muy golpeada, y esto ha ocasionado la pérdida de empleo formal, ha ocasionado también la reducción y el poco crecimiento de la inversión privada. Entonces hay, sin lugar a dudas, un conjunto de retos que tenemos que superar, y estamos convencidos que juntos, si los 3 pilares colocamos el hombro, vamos a poder sacar adelante a nuestro país. Como CONFIEP, en la siguiente lámina, por favor, quisiera aprovechar para poderles compartir algunas de las buenas prácticas o acciones que venimos realizando. Yo creo que el plan de empresas ha puesto puntos sobre las IES. Nos ha planteado un conjunto de acciones y retos que tenemos que trabajar y tareas que hemos ido avanzando progresivamente a lo largo de estos años y que vamos a seguirlo haciendo, porque tenemos una tarea ya de metas específicas que ir alcanzando. Como CONFIEP tenemos un Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Desde diciembre de este año tengo el honor, gracias a mis colegas, de poderlo presidir, pero detrás hay un grupo humano que está trabajando estos temas. Hay varios comités también a nivel de CONFIEP, y los distintos gremios que conforman la CONFIEP propiamente también tienen sus propios comités en materia social, en materia ambiental, en materia de derechos humanos, en inclusión y diversidad de género, entre otros. Como Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos estamos comprometidos con promover el intercambio de buenas prácticas, nuestro rol clave y participando en este proceso del plan, la programación de jornadas de capacitación y sensibilización. Yo creo que este primer plan refleja mucho esta preocupación del Estado y de todas las partes interesadas de conocer de qué hablamos en este proceso evolutivo de los derechos humanos, ¿no?, que ha ido teniendo un proceso evolutivo desde el proceso de universalización y que ahora se está aplicando mucho enfáticamente en el rol de las empresas como promotoras y respetuosas de los derechos humanos. Y para eso es necesario
trabajar arduamente por fortalecer las capacidades de los asociados, en este caso el sector empresarial, hacer un trabajo de sensibilización, ¿no? De fortalecimiento de capacidades y de que conozcan a nivel más operativo, ¿no? Porque yo creo que esto es clave. Los académicos, los técnicos, o los que estamos de repente más en el día a día, conocemos muy de cerca estos estándares, estamos muy familiarizados con las siglas OIT, OCDE, ONU, entre otros, pero no necesariamente toda la cadena, y como ha mencionado Javier, ¿no? La grande, mediana, pequeña, ¿no? Empresa, y yo agregaría algo más en el eslabón, ¿no? Los proveedores locales a nivel regional. Hay una tarea de democratizar el conocimiento en derechos humanos en el sector empresarial, y en esta tarea estamos teniendo un rol clave. Tenemos una actividad planificada para este año, que lo vamos a compartir al final, de poder trabajar ya con nuestras regiones y con nuestras cámaras en el rol de promover la capacitación y la sensibilización en materia de derechos humanos, ¿no? Y otra labor también es otras actividades conjuntas, ¿no? Con diversos aliados estratégicos, ¿no? Hemos tenido, como CONFIEPO, tenemos alianzas estratégicas con la OIT, con los organismos internacionales o con Naciones Unidas, como la OCDE, el Pacto Global, entre otros. Hemos también publicado la posición empresarial sobre el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, hemos fijado nuestra posición, pero luego, tras este diálogo y construcción de consensos, tenemos finalmente un documento oficial que es debidamente respetado por todos, que es el Plan Nacional Oficial aprobado por el Estado peruano. También hemos impulsado una campaña importante de Yo Respeto, enfocado en la temática de derechos humanos y las pymes, ¿no? Bajo el eslogan de una conducta empresarial responsable, promover iniciativas para incidir en materia de derechos humanos, ¿no? Respetando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, la conducta empresarial responsable y la Declaración de Empresas Multinacionales de la OIT. En la siguiente, por favor. Y por eso valoramos como CONFIEP todas estas alianzas que venimos teniendo con distintos órganos cooperantes con los cuales estamos trabajando estas acciones que acabo de mencionar. La siguiente, por favor. Y antes de continuar con compartir con ustedes algunas buenas prácticas que venimos impulsando, creemos que es importante que no podemos hablar de desarrollo ni de crecimiento dejando de lado una realidad que nos golpea. Y yo creo que este es un espacio donde podemos compartir algunas de nuestras preocupaciones, y creo que refleja el sentir de todos los peruanos. Lo vemos en el día a día. No necesitamos a veces una data específicamente que nos lo recuerde, porque lo sentimos en el día a día. Al cierre del 2021, el 77% del empleo era informal. Hemos retrocedido, como ustedes pueden ver, 11 años de avance. La informalidad que golpea duramente el sector económico y está golpeando duramente a todos los peruanos. Y eso dificulta, como ustedes saben, en este ámbito, el respeto y la promoción de los derechos humanos. La siguiente, por favor. La informalidad definitivamente demuestra lo frágiles que somos como país, ¿no? Solo la cuarta parte de la población ocupada cuenta con un contrato laboral, ¿no? Entonces, esto refleja un gran problema. Tenemos grandes retos por superar, y aquí algunos ejemplos para compartir con ustedes que nos preocupan, ¿no? Por ejemplo, hay una participación entre el 12 y el 13% del mercado farmacéutico a nivel de medicamentos informales, clínicas informales, habrá más de 60.000 establecimientos médicos informales, ¿no? Problemas también en cuanto a la autoconstrucción, y vemos que constantemente nos topamos con este tipo de imágenes en la ciudad de Lima, o en el resto de ciudades del país, de construcciones u obras paralizadas porque no están respetando los parámetros adecuados. La siguiente, por favor. Y, sin lugar a dudas, lo hemos vivido mucho en este fin de semana largo, el problema del transporte informal. Más del 50% de las empresas de transporte terrestre en nuestro país es informal, y también enfrentamos duramente un problema de la tala, la minería ilegal, que arrasa prácticamente con nuestro territorio, ¿no? Y en estos espacios de informalidad, lamentablemente, como ustedes saben, no podemos hablar de promoción de derechos y no podemos hablar de respeto a los derechos humanos. Esta es una realidad que nos golpea, pero vemos también una oportunidad en cuanto al tejido empresarial que tiene nuestro país. La siguiente, por favor. Creemos que la micro y la pequeña empresa representan el 99% de las empresas en el Perú, tienen un rol fundamental, que son ese motor, ese catalizador que nos permiten y nos van a ayudar a poder formalizar la economía, para poder atacar este grave problema de la informalidad, donde, repito, no hablamos de respeto, no hablamos de promoción de derechos, sino hablamos de un sector que vive al margen del cumplimiento de esos estándares que se exige a la gran mayoría de peruanos y peruanas, ¿no? Y
y es importante reconocer esta fuerza que vemos en la micro y en la pequeña empresa. A continuación yo quisiera compartir algunas buenas prácticas sobre gestión de la responsabilidad social, antes ya de adentrarme en el tema directo, que es estos planteamientos de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y algunas buenas prácticas que directamente vemos que el sector empresarial ha ido perfeccionando, mejorando, algunos con mayor desarrollo que otros sectores empresariales, y voy a explicarlo también, que esto tiene una relación causal por la mayor exposición al riesgo que algunos sectores empresariales conviven más en el día a día que otros, por ejemplo. Desde la gestión de la responsabilidad social, todos sabemos este proceso evolutivo que ha habido desde la filantropía hasta la RCE y la gestión propiamente de la responsabilidad social, de lo que nos plantea Porter and Cranberg, ¿no? Cómo ha habido esta necesidad de aumentar valor social al mismo tiempo que se puede aumentar el valor económico. Y muchas empresas así lo han entendido. Muchas de ellas trabajan bajo el esquema de beneficios compartidos, muchas de ellas están trabajando por un diseño de identificar en la práctica del día a día con las partes con las cuales se desarrollan oportunidades de innovación y de mejora en sus procesos, y definitivamente, como lo ha planteado la CERLAC y nosotros nos alineamos con ello, es necesario colocar en el centro de la discusión la dignidad de la persona, y las empresas podemos ser y contribuir en ese rol tan importante. Por ejemplo, con Crecer Bien es un programa de educación nutricional en escuelas que fue una iniciativa de Nestlé. Compartir también con ustedes estas becas del BCP, que es un programa que brinda acceso a una educación superior, que es una iniciativa del Banco de Crédito, el programa Tu Futuro, enfocado a ayudar a jóvenes a insertarse en el mercado laboral, y por el otro lado, un maestro que deja huella de Interbank, maestros que buscan huella, reconocer de manera meritoria la labor de los maestros. Esto es una iniciativa de Interbank, y estos son algunos de los ejemplos de buenas prácticas empresariales. En el marco del COVID-19, creo que el sector empresarial ha demostrado su compromiso con la responsabilidad social en cuanto a la prevención y control del COVID-19, lo hemos visto durante el proceso del COVID-19 en este marco, y creemos que estas son buenas prácticas que se deben de seguir replicando en cómo las empresas estamos trabajando por aumentar el valor social al mismo tiempo que el económico, ¿no? Bajo una gestión eficiente de la responsabilidad social empresarial. En la siguiente, por favor. Y ahora sí, entrando a los estándares de lo que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que han compartido también Dante y Javier, definitivamente nosotros también somos conscientes de estos estándares, y además de las guías y directrices de la OCDE, que nos han servido como lineamientos, como parámetros, como guías orientativas, de cómo poder ir mejorando estos estándares en lo que son la promoción y los respetos de los derechos humanos, el compromiso político, que es muy importante, la implementación y ejecución de procesos de debida diligencia, y la implementación de mecanismos de consultas, quejas y reclamos. La siguiente, por favor. Y en cuanto a la promoción de derechos humanos, los principios rectores nos plantean la reflexión y la necesidad de trabajar en torno a la promoción de los derechos, al respetar y promover derechos, y las empresas podemos jugar un rol muy importante al respecto. Y en ese sentido, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía cuenta con un espacio que se llama Comunidad. Si ustedes, los invito a enlazar a este portal, ustedes pueden ahí ver todas las iniciativas que tiene el sector minero energético, que están vinculados en un 70% de los proyectos, se relacionan con contribuir a cerrar las brechas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el territorio. Además, en el marco de la promoción de derechos, y esto es importante, hablamos al inicio, y el plan así lo contempla también, la necesidad de sensibilizar, la necesidad de capacitar, la necesidad de agitar conciencia en los tres pilares, y en este caso en el sector empresarial, de conocer y saber de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos en el ámbito empresarial. Y para eso, una buena forma también ha sido la promoción, y esto ha sido a través de reconocimientos que busquen motivar, incentivar en los asociados, presentarse a nuevas categorías que se han habilitado el año pasado, como es la categoría en debida diligencia de derechos humanos. Entonces, a través de estos premios, lo que se ha buscado es poder motivar que más asociados se animen por participar, y eso significa hacer procesos de debida diligencia. Otra iniciativa importante fue el programa de reconocimiento de conductas empresariales responsables. Nos pareció interesante también esta buena práctica que refleja este espacio de construcción de lo público, que es la gobernanza pública, donde el Estado, la sociedad civil
y la empresa podemos articular conjuntamente para seguir avanzando en la construcción y en el respeto de los derechos. Y en este espacio de construcción de lo público, reconocemos este programa que busca reconocer las conductas empresariales responsables, y ahí varias empresas asociadas se presentaron y postularon para reconocer, en cuanto al mecanismo de quejas y reclamos, el monitoreo ambiental participativo, ¿no? el impacto de los ODS y finalmente la realización de procesos de debida diligencia. Entonces consideramos que este tipo de programas son una buena práctica que motivan, impulsan e incentivan en que los asociados hagan procesos de debida diligencia y se presenten también a este tipo de espacios. Otro mecanismo y otra forma muy importante que se ha encontrado para sensibilizar ha sido que a través de la sociedad, durante cuanto menos una vez al mes, se han realizado unos espacios de conversación interna con todos los asociados del sector minero energético, donde hemos tenido la oportunidad de contar con académicos, con consultoras, con organismos internacionales, con representantes del Estado, donde se ha reflexionado sobre distintos aspectos de qué hablamos cuando hablamos de debida diligencia en derechos humanos, desde una óptica ambiental, una óptica social, derechos humanos en sí mismo, distintos enfoques, y se ha podido transmitir y compartir sobre estas buenas prácticas. Esto ha decantado luego en un curso que se realizó, que es el de gestión de riesgos en derechos humanos en el sector minero energético, que tuvo una amplia acogida por parte de los asociados y buscaba fortalecer sus capacidades justamente en materia de gestión de riesgos en derechos humanos. La siguiente, por favor. Y en cuanto al compromiso político y los avances, esto es importante porque el plan de empresas, pero también recogiendo lo que dicen los principios rectores, invitan al pilar, en este caso empresarial, a alinearse con un compromiso político. Y Dante ha hablado de esto también durante su intervención. Es muy importante el compromiso político. Viabiliza y hace que esto sea mucho más rápido también, cuando desde el alto nivel de toma de decisiones de las organizaciones empresariales hay un alineamiento horizontal y vertical con el respeto, con la promoción de los derechos humanos. Esto permite que toda la organización se alinee más rápido y por eso es que ayuda, viabiliza, hace que sea más fácil el camino de poder introducir este enfoque en la gestión de la gobernanza de las empresas. Lógicamente también es importante la gobernanza corporativa que desarrollan las propias empresas. Algunas tienen, por ejemplo, como ustedes pueden ver, un código de conducta, otras tienen una política en derechos humanos, una política social, una política ambiental, una política de inclusión y diversidad, una política contra el bullying, el acoso, la intimidación, entre otros. Y eso es importante, porque esta gobernanza corporativa da predictibilidad, da certeza, alinea a la organización, alinea toda la cadena de valor en torno al respeto y a la promoción de los derechos. Además, mencionar que muchas de las empresas, algunas de ellas del sector minero energético, han realizado ya procesos de debida diligencia o realizan procesos de debida diligencia en derechos humanos. De acuerdo con la Sociedad de Minería, el 87% cumple con los principios en materia de derechos humanos y al menos un 75% ya ha iniciado, está en proceso o ha concluido su proceso de debida diligencia en derechos humanos. Mencionar también que este proceso de debida diligencia en derechos humanos tiene una metodología, la OCDE nos plantea unos lineamientos al respecto de cómo debería de ser este proceso, pero también tenemos el sistema de gestión de riesgos o la ISO 31000, que es este bautai que ustedes ven al lado derecho, que nos permite identificar cuál es el evento no deseado, las causas, los impactos, los controles y las medidas para prevenir o mitigar estos impactos, ¿no? Que finalmente nos permite llevar esto que conocemos como concepto de debida diligencia en derechos humanos, que ustedes y yo estamos familiarizados porque lo hemos visto desde Manfredo Velázquez Rodríguez, que lo trajo a la Corte Interamericana en su análisis de caso por caso, pero que luego esto ya ha sido extrapolado a propiamente el sector empresarial, pero ya a un nivel de debida diligencia a nivel operativo, y esto es muy importante. Es muy importante aterrizar la debida diligencia en derechos humanos ya a un nivel operativo, a nivel operacional, porque finalmente lo que todos queremos aquí es que estos eventos no deseados pues no ocurran, ¿no? Y podamos aprender a gestionar los riesgos. Todos convivimos con riesgos, todos en nuestra actividad, y lo importante y lo clave aquí es cómo gestionamos, administramos, controlamos, prevenimos o mitigamos sus impactos. Importante también destacar, me parece que fue Javier que mencionó que no solamente nos centremos en las grandes, medianas y pequeñas empresas, ¿no? Y mencionemos también la cadena de proveedores, que juegan un rol muy importante. A nosotros nos gustó la experiencia de que hemos hablado tanto del tema de promoción y respeto de derechos humanos en la sociedad y en el gremio también de CONFIEP, que podemos decir que ahora hemos visto como una buena práctica, como una actividad de proceso de diligencia que se realizó a nivel de las unidades,
Hoy, los miembros de la cadena de proveedores también han realizado sus procesos de diligencia y también lo presentan como una buena práctica. Por ejemplo, les cuento el caso de Sodexo. Sodexo es una de las empresas que forma parte de la cadena de proveedores de varias empresas, no solamente minera energética, sino de varias a nivel del Perú y en otros países, que ya han hecho procesos de diligencia y ya han presentado los resultados de sus hallazgos, y esto es muy importante. Creo agregar, y me gustaría agregar un reto adicional, que lo hemos reflejado, lo hemos conversado internamente. Somos conscientes que un reto adicional para todo el sector empresarial es el proceso de diligencia según su tamaño, según su alcance, porque una cosa es una gran empresa, una mediana, una pequeña, y me estoy refiriendo a la cadena de proveedores locales. Muchas de las empresas que tienen alcance regional, provincial o local, están buscando permanentemente cómo se generan sinergias para el desarrollo, cómo somos catalizadores para el desarrollo. Y Javier mencionó algo clave, cómo acompañamos en su proceso de, cómo avanzamos hacia la formalización, que es algo muy importante. Y ahí podemos ver que hay buenas prácticas, por ejemplo, cuento esto siempre, mercados que usualmente no están formalizados y que quieren ser proveedores, entrar dentro del eslabonamiento, inician un proceso de formalización, se convierten en proveedores locales. Ahí hay un reto también de promoción y de respeto de los derechos y una gran tarea para nosotros como CONFIEP de hacer, agitar conciencias para seguir sensibilizando sobre la importancia del respeto y de la promoción de los derechos. Ahí, en esa parte donde consideramos es un gran reto todavía por superar. Y finalmente, una buena herramienta también son las guías para consultas, quejas y reclamos que tienen las empresas y los gremios empresariales han desarrollado guías modelo de consultas, quejas y reclamos que se pone a disposición de las partes interesadas para poder tranquilamente presentar una queja o hacer una consulta en temas vinculados a derechos humanos. Y con la última, por favor, me gustaría terminar mi intervención. ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante, porque es un objetivo estratégico para la visión, el elemento esencial del negocio, genera relaciones saludables, aporta valor a nuestros stakeholders, en algunos casos garantiza, permite esta licencia para continuar nuestras actividades, genera confianza, ¿no? Y confianza en los accionistas, en las partes interesadas, ¿no? Y la última, por favor, Jimmy, para ya concluir. Como CONFIEP, entonces, en este año ya hemos tenido una sesión del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos, hemos presentado unas líneas de acciones, algunos representantes también nos han acompañado, y en líneas generales, conocedores de los retos que tenemos por superar, que son muy grandes en un país duramente golpeado por la caída en B de la economía y el problema de la informalidad laboral que tenemos, y la inflación y la poca proyección de crecimiento de la inversión privada. Somos conscientes de los grandes retos que tenemos, pero igual tenemos que avanzar en el cumplimiento de nuestras acciones. Y para ello, evidentemente, vamos a seguir en nuestro rol de participar, como lo hemos hecho en el plan de empresas, hoy en lo que son en la Política Nacional de Derechos Humanos, promover las buenas prácticas en conducta empresarial responsable, fortalecimiento de capacidades, que esto es un primer paso fundamental, no solamente en lo que es Lima, sino mirar hacia las regiones. Ahí hay un gran reto por superar. Según el tamaño, según el alcance, según la actividad, hay empresas con mayor exposición a riesgo que otras, y ahí es donde tenemos que hacer una labor de fortalecimiento de capacidades en la importancia de respetar y promover los derechos. Y finalmente, seguir avanzando en la implementación de las acciones que nos plantea el Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Estimado Dante, estimado Javier y estimada Arely, y a todos los que han participado en esta sesión, muchísimas gracias por brindarme un espacio y poderme escuchar. Estoy muy agradecida de compartir con ustedes y espero que no sea ni la primera ni la última. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jenny, sobre todo por presentarnos y hacer incidencia en este punto que creo que es uno de los que más llama la atención en la implementación del Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos, es los mecanismos, los procesos de debida diligencia, ¿no? Cómo se van a implementar, qué se está haciendo, y ahí voy a retomar, tenemos 10 minutos a ver si podemos hacer una suerte de reflexión final cada uno, pero voy a retomar a lo que mencionó Dante en su presentación, ¿no? Los mecanismos de debida diligencia, nadie puede cuestionar su importancia, ¿no? No es que hayan detractores, como lo mencionó Dante, pero tal vez puede haber algún cierto escepticismo, ¿no? Sobre su real impacto, ¿no? En la prevención, ¿no? de vulneraciones a derechos humanos. Hay una pregunta directa a ti, Jenny, del público, que me gustaría leértela, y luego yo tengo una pregunta para Dante y Javier, que también está relacionada con los mecanismos de debida diligencia.
uno de nuestros participantes nos pregunta, ¿cómo diferencia la CONFIEP los actos de responsabilidad social empresarial de las prácticas relacionadas a la debida diligencia en el marco de los principios rectores? ¿No? Entonces, ¿qué cambios están dando, ¿no? entre lo que es RSE y lo que es ya la implementación de principios rectores? Eso para ti, y en el mismo orden de las presentaciones vamos a ir. Y luego para Dante y Javier, en el contexto no solamente del caso peruano, sino también del chileno, somos países que nuestras economías están ligadas muy fuertemente al sector extractivo, y ahí es donde hemos experimentado la mayor cantidad de conflictos socioambientales o conflictos sociales, ¿no? En la promoción de inversiones extractivas, con unas, como mencionaste, ¿no? Las causas estructurales también de las desigualdades, ¿no? La distribución de la riqueza, etcétera. Una de las interrogantes que se hacen los ciudadanos y ciudadanas es hasta qué punto, ¿no? Tener un plan de acción de empresas y derechos humanos, y concretamente tal vez estos mecanismos de debida diligencia, los due diligence, pueden ayudarnos a tener una mejor gestión y transformación de conflictos sociales en el contexto de actividades extractivas. Lanzo esta pregunta porque Dante, tú has tenido toda una experiencia de trabajo como miembro del grupo de trabajo y conoces varios casos, y Javier, porque uno de los actores principales, ¿no? En la intervención, ¿no? Del diálogo también son los sectores sociales, los sindicatos, no hay que olvidar, ¿no? Las mesas de diálogo, y hasta qué punto estos planes de acción marcan un hito, un antes y un después en la promoción del diálogo, la gestión de conflictos, etcétera. Entonces, empezamos Dante, Javier, y luego cerramos con Jenny. A ver, hay varias cosas que tú planteaste, no es una sola. Hay una cosa que tiene que ver con la conflictividad y que va de la mano con la actividad extractiva. Minera, petróleo, gas, a veces energía, a veces forestal, a veces agrícola. Agrícola a gran escala, plantaciones y cosas así. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Hay un tema por el uso de los recursos naturales, hay un conflicto asociado al uso del agua. Donde haya agua, hay un problema, porque la gobernanza del agua es mala o inexistente. Y lo segundo es la tierra. Y, digamos, los indígenas, cuando llegaron los colonizadores, fueron desplazando a los indígenas de las tierras más fértiles y mejores para quedarse ellos con esa tierra, y los indígenas se fueron a los lugares más remotos. Y en esos lugares remotos, que les tocó, donde podían vivir con cierta libertad, es donde está prioritariamente o principalmente los recursos naturales. Por lo tanto, hay un conflicto sobre el uso de la tierra, histórica, ancestral, pero luego que muchas veces no está regularizada, etc. La gobernanza de la tierra. Y eso se da en un contexto de desigualdad de poder y por lo tanto, y de una historia que es bien lamentable, donde los indígenas especialmente, o los que, digamos, viven en territorios más precarios, siempre lo que dicen es que la consulta que se hace no es previa, que no se cumplen las palabras empeñadas, existe una percepción generalizada de corrupción, existe el hostigamiento o la litigación estratégica contra defensores de derechos humanos. Todo eso contribuye a generar un panorama de desconfianza entre total o casi total. Entonces, y ahí la solución, digamos, no va a haber nunca una solución mágica, pero diría yo, el ejercicio de debida diligencia genera una oportunidad. Bueno, lo primero que hay que hacer es que hay que reconocer que hay pasivos, o sea, que hay una historia que nos acompaña de atrás con muchas cosas malas, digamos. Entonces, si yo fuera un indígena y te digo, tienes que confiar en mí, ¿por qué? Porque yo lo digo, ese indígena me podría decir, ¿por qué voy a confiar en ti? Por 500 años, todas las personas que más o menos se ven como tú, lo único que han hecho es abusar de mí y de mis ancestros una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué voy a confiar en ti? Tengo todo el derecho a no confiar en ti. Y ese es el punto de partida. Si yo soy un dirigente sindical, si yo soy un trabajador, si yo soy una mujer campesina, tengo todo el derecho, por mis pésimas experiencias previas, a desconfiar. Entonces, uno es hacerse cargo de la historia, de decir, hay una historia para atrás con pasivos, del Estado, de la empresa, del poder, etc. Ahora, mirando hacia adelante, el ejercicio de debida diligencia, uno de los elementos que logra generar o lograr, es que apunta a la legitimidad.
porque se basa en la participación de las partes interesadas afectadas, impactadas negativamente por mi actividad empresarial, o posiblemente impactadas. Lo que busca es el consentimiento de esas partes interesadas afectadas, sean indígenas o no indígenas. Hace algunos años se hablaba de la licencia social para operar. Ese consentimiento tiene que tener ciertas características. El convenio 169 lo plantea con claridad, pero yo lo extrapolaría hacia cualquier tipo de relacionamiento, que tiene que ser entre iguales, que tiene que ser bien informado, tiene que darse los tiempos, tiene que ajustarse al contexto. Y la legitimidad, que es el resultado de este proceso, es lo único que puede dar una oportunidad para que la actividad empresarial tenga poca conflictividad. Si yo no logro ese consentimiento, que es la base de la legitimidad, a la vuelta de la esquina voy a estar litigando. Sí o sí, voy a estar litigando, seguro que voy a estar litigando. Y lo que explica la conflictividad es que obviamente hay mucha más gente con educación, mucha más gente interconectada, mucha más gente consciente de sus derechos, y por lo tanto, eso no va a disminuir. Lo único que puede hacer es aumentar incluso. Y por lo tanto, desde el punto de vista empresarial, pero también desde un gobierno que quiere atraer inversión, que quiere propiciar la paz social, la generación de cierto bienestar económico, el escenario que tenemos hoy día es el peor de los universos, porque es un escenario en que todos estamos perdiendo de una forma u otra. Algunos pierden su vida incluso, pero en definitiva, en el agregado la sociedad sale perdiendo. Y ahí la solución, como decía antes, es cambiar lo que se llama el contrato social, modificar el contrato social. Los alemanes lo están haciendo, los noruegos lo están haciendo, la Unión Europea lo está haciendo. Un contrato social en que se nivela la cancha, en el que el diálogo y la participación es central con los afectados, en el que la legitimidad está en el corazón de la actividad empresarial, en el que la historia tiene un legado de la que me tengo que hacer cargo, y donde yo miro hacia adelante sobre la base del respeto de unos con otros, donde el escenario sea en que todos algo tengan que ganar, y que no ser parte de esa coalición me genere gran pérdida. Es decir, si yo no participo, salgo perdiendo. Me conviene participar, generar condiciones para esa participación. Entonces, es una reflexión media abstracta lo que estoy haciendo, pero es lo que, digamos, se me viene a la mente a propósito de lo que tú estabas mencionando. Muchísimas gracias, Dante. Javier, te damos el pase entonces para compartir también tus reflexiones. Bueno, como antes, en total sintonía con Dante, desde mi experiencia práctica, digamos, ¿no? Yo hablé de que este Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos representa un hito, un avance, porque lo visualizo como un punto de llegada. Es decir, creo que este plan ha favorecido un reconocimiento de distintos actores que histórica y estructuralmente hemos estado toda la vida enfrentados. Y creo que al participar de un proceso como este, todos nos hemos hecho la pregunta de efectivamente si vale la pena, o sea, ¿qué ganamos con esta historia? ¿Quién sabe? El hecho de que haya coincidido con nuestro bicentenario pudiera haber tenido algo que ver con esta necesidad de plantearnos si por alguna vez, si ya es tiempo, de que podamos mirar todos en la misma dirección. Se ha dicho, bueno, Jorge Basadre lo dijo, el historiador, Perú ya tiene demasiado tiempo como problema, digamos. O sea, necesitamos pasar a un nuevo estadio que sea posibilidad. Y para eso tenemos que mirar el mismo horizonte. Estamos condenados a entendernos porque estamos en este territorio. Dante hablaba de los que podían, de esa minoría que podía tener un plan B, pero la inmensa mayoría no tiene otra alternativa que tratar de entenderse. Y esto parte por el reconocimiento. Los sindicatos miran con mucha desconfianza a los trabajadores y a las ONGs de derechos humanos. Los trabajadores y los pueblos indígenas y las ONGs miran con mucha desconfianza a un Estado que no solamente o ha estado ausente en la garantía de sus derechos más elementales, sino que incluso ha sido capturado y ha operado histórica y estructuralmente en contra de la posibilidad de ejercer derechos que en otras partes se consideran mínimos civilizatorios, digamos, ¿no? O sea, en Alemania existía cogestión durante 30, 40 años, y cuando aquí Velasco Alvarado propuso una fórmula tibia de cogestión con la comunidad industrial,
se pensó que esto era el acabose, el comunismo, se acababa la historia. En Chile se forman sindicatos con 8 personas o 9 personas. Aquí se ha mantenido esta tara de exigir 20 en un universo productivo en el que el 85% o más de la gente trabaja en empresas de menos de 10 trabajadores. Y hace poco, cuando ocurrió este conflicto social en Ica, por ejemplo, esta toma de carreteras, esta efervescencia, esta explosión social que obligó al cambio de una ley que había regido durante 20 años, la ley del régimen laboral agrario, tuvimos oportunidad de hablar con muchos empresarios, ¿no? Y los empresarios rápidamente nos dijeron que este era un problema del sector informal, que las empresas formales cumplen con la ley. Como consecuencia de ese conflicto, se generó una mesa de diálogo en la que participaron 29 representantes de los comités de lucha que los trabajadores crearon porque no tenían sindicatos, no tenían otra manera de hablar con alguien, Estado o empresas, que no fuera eso, un comité de lucha. Así que se hizo una entrevista a estas 29 personas y los resultados fueron sorprendentes porque, digamos, el 80% de las violaciones laborales acusadas eran todas en empresas formales, no informales. Y porque además entender la informalidad como desconectada de la formalidad es un absurdo. Y la evidencia empírica demuestra absolutamente que las cosas no van por ahí, que la informalidad es una expresión de un modo de entender la economía y el desarrollo, que la informalidad no es una casualidad y por tanto tampoco es, por cierto, algo que no se puede revertir si se cambiara el paradigma de hacia dónde se quiere llevar la economía y de qué manera esta economía se relaciona con el mundo, digamos, ¿no? Con lo que nosotros sabemos hacer. De este conflicto tan terrible que hubo en Ica, surgió un planteamiento para llevar la creatividad del escritorio al territorio. Y estamos empeñados desde hace un poco más de un año y medio, diría yo, en formular un plan piloto regional de empresas y derechos humanos. Y hay muchos problemas en Ica. Ica es como el tamaño de un pequeño estado, como El Salvador, ¿no? Y hay muchísimos problemas y muchas brechas que afectan a los derechos humanos. Pero decidimos escoger 2 temas. Las condiciones sociolaborales de la agroindustria. Ica es el emporio más visible del éxito empresarial en ese ámbito en el Perú. Y el estrés hídrico, que es algo de lo que habló Dante. Es decir, la problemática del agua, que es una problemática muy, muy seria en Ica. Y acordamos tratar un tema y después el otro, para no tratar todo simultáneamente. Nuestras expectativas se fueron apocando. Yo creo que el resultado de este ejercicio que estamos haciendo en ICA va a ser parecido al de este Plan de Acción Nacional en Empresas y Derechos Humanos. Lo que salga de ahí no será nuestro sueño, no será nuestra utopía acabada, no será algo que responda a los intereses maximalistas de ninguna de las partes interesadas, de los stakeholders de esta actividad económica, pero sí será un avance, porque seremos capaces de haber sido parte de una coalición en la que nos hemos visto, nos hemos reconocido y hemos definido mínimos comunes denominadores que nos permitan avanzar y darle legitimidad a algo que a todos nos interesa, porque a los trabajadores les interesa que haya un crecimiento de la agroindustria, a los empresarios por supuesto que les interesa que su industria crezca, y a todo el mundo le interesa que eso ocurra para que haya más desarrollo, pero un desarrollo, como dice la OCDE, inteligente, inclusivo, sostenible, como tendría que darse. Y para eso tenemos que entender que somos iguales y que tenemos que tratarnos como iguales. Y esto supone, como ha dicho Dante, y yo comparto esta idea, de que necesitamos nivelar el piso. Y para eso necesitamos darle a los trabajadores la oportunidad de organizarse, que no se penalice ni criminalice la actividad sindical. Hoy día el trabajador, 7 de cada 10 están vinculados por contratos temporales. Al trabajador que entra a un sindicato no le renuevan el contrato. Además de que hay, por supuesto, listas negras, que al pobre trabajador que ha osado asumir una función de liderazgo no vuelve a encontrar un empleo en ninguna empresa. Ese tipo de cosas pertenecen a la barbarie, son la precivilización. Tenemos que, ya que hemos logrado algunas cosas como este plan de acción, por ejemplo, ya que lograremos otras seguramente si seguimos avanzando en esta dirección, ponernos este desafío y tratar de hacerlo, aunque fuera antes del tricentenario.
Muchísimas gracias, Javier, por tus reflexiones, y vamos cerrando entonces con las palabras de Jenny Bento para, ¿no?, el cierre de este evento. Muchas gracias, Ariel. Bueno, no es lo mismo, y yo creo que las empresas tienen un rol muy importante en la promoción del desarrollo sostenible de los derechos humanos, sí, los principios rectores así lo establecen. Creo que es importante ver que en esta relación que hay entre el Estado, la empresa y la sociedad civil, hay un espacio de construcción todavía importante en este punto medio de lo público, y ahí es donde podemos avanzar en la medida que hay armonía, integración social y estabilidad, y evidentemente sociedades más evolucionadas pueden llegar a avanzar en priorizar los intereses comunes sobre los sectoriales, ¿no?, generando el desarrollo sostenible de la sociedad. Yo creo que en esa línea Porter y Kramberg han avanzado mucho en cómo entender la responsabilidad social empresarial, ¿no? Desde algunos que lo entienden como filantropía pura, ¿no? Siempre pongo el ejemplo en Navidad, usualmente a las personas se les ablanda el corazón y deciden hacer un sinfín de actividades. Y lo importante, y vemos cómo esto evoluciona a una gestión de la responsabilidad social empresarial cuando ya vemos un compromiso político, una gobernanza corporativa, una organización detrás, un presupuesto asignado, establecido, hay KPIs específicos o acciones, objetivos que queremos alcanzar. Algunas empresas se alinean con ayudar, contribuir en esta construcción de lo público, donde Estado, sociedad y empresas contribuimos a poder reducir estas brechas de desigualdades para que podamos estar en igualdad y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, estas sinergias para el desarrollo que establece los ODS, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que es la responsabilidad social. Evidentemente hay una ISO 26000 que establece que ante los impactos de sus decisiones y actividades que puede ocasionarse en materia social, ambiental, se puede trabajar acciones vinculadas a responsabilidad social empresarial, y algunos estamos más alineados en la línea de gestión de la responsabilidad social empresarial, dejando ya de lado lo que es meramente la filantropía. No está mal, sino que son formas distintas de cómo una empresa puede ir abordando esos temas. Y creo que ahí hay una diferencia importante con lo que son los procesos de debida diligencia. Y ahí yo creo que Humberto Cantú y otros han escrito bastante en diferenciar primero el concepto de debida diligencia en derechos humanos desde lo que ha desarrollado el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Por ahí alguien me comentó que cité Manfredo Velázquez Rodríguez, y sí lo cité a propósito porque es el primer caso donde uno encuentra un concepto de debida diligencia, pero que esto luego ha ido acompañando un sinfín de sentencias de la Corte Interamericana, innumerables casos de la Corte, y casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, pero es un análisis de caso por caso. Ahí estamos viendo que cualquier persona o grupo de personas plantea una petición ante el Sistema Interamericano, y el sistema, la Comisión o Corte, entra a analizar si en ese caso concreto de violación de derechos humanos el Estado actuó con una debida diligencia, qué debió de haber hecho y no hizo, y que finalmente decantó en su responsabilidad internacional. Eso, yo creo que hay una distancia, y creo que cometeríamos un error si tal cual lo extrapolamos al concepto de debida diligencia en derechos humanos a nivel empresarial, que es lo que nos plantean los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y eso es otro tema. Yo creo que ahí Humberto tiene varias publicaciones en esa línea, y hay otros autores también, el propio profesor Dante también ha planteado estos temas. Hay una distinción. Ya en lo que es la debida diligencia de derechos humanos a nivel empresarial, como lo establecen los principios rectores, entramos a otro componente. Y ahí ya entramos, y yo creo que lo importante aquí es llevar esta parte conceptual de los principios rectores, de las guías y orientaciones de la OCDE, a un nivel operativo. Y ahí yo creo que hay que familiarizarnos con algunos conceptos claves. Uno de ellos es el riesgo. Cuando yo hablo del riesgo me estoy refiriendo a la consecuencia y probabilidad de que un evento no deseado ocurra. Los hombres se afeitan, hombres, mujeres, cualquiera se puede afeitar. No quiero caer en el tema del género, pero lo que yo voy es que el solo hecho de hacerlo te expone a un nivel de riesgo que te puedas cortar. O sea, todos convivimos con riesgo, todos generamos huella de carbono, todos en nuestras actividades generamos un riesgo, estamos conviviendo en el riesgo. Riesgo de que ocurra un desastre natural, todos lo tenemos. La cosa es cómo prevenimos, evitamos, controlamos ese riesgo. La mejor manera es eliminar el riesgo, pero nadie tiene aquí la varita máquina para eliminar un desastre natural como un terremoto. No lo tenemos. Tenemos que convivir con ese riesgo. Y en esa misma línea lo hacen las empresas. Hay empresas grandes, medianas y pequeñas, otras proveedores locales, otras que están en la informalidad con miras a formalizarse, y todas convivimos con riesgo. Según su tamaño y alcance establecen los principios rectores, tienen que hacer procesos de debida diligencia. Una cosa es una gran empresa que tiene una presencia en el territorio muy grande, otra puede ser
la bodega de la esquina de mi casa, el que me vende el periódico que está formalizado con licencia de la municipalidad, la empresa proveedora de servicios del Ministerio de Justicia, la empresa de seguridad del Ministerio de Justicia o de tantos ministerios del Estado, los que limpian la vía pública de las distintas municipalidades a nivel nacional, todas son empresas que conviven con el riesgo. Bajo esta óptica, lo que hay que es gestionar estos riesgos, no hay que tenerle miedo, hay que prepararse para gestionar, administrar, identificar el riesgo, qué causa ese riesgo. Y una vez que yo identifico qué causa ese riesgo, coloco controles. El mejor control es eliminarlo, pero no siempre lo voy a poder eliminar, porque en el estado actual de la ciencia no existe de repente esa posibilidad. Entonces tengo EPPs, por ejemplo, para el COVID-19. Tengo el gorro, tengo la indumentaria de bioseguridad, tengo la vacuna, pero inclusive así me vacuné 3 veces, todavía no hemos descubierto a nivel mundial una cura o algo que evite que nos podamos contagiar del COVID-19. Entonces todos estamos conviviendo con el riesgo y hacer un proceso de vía diligencia nos invita a gestionar esos riesgos, identificar las causas, identificar los controles. Y una vez que coloco los controles para prevenir, a veces puede ocurrir que por más que yo prevengo, pasa. Si es que sucede, ¿cómo mitigo los efectos de este riesgo que se ha materializado? ¿No? ¿Qué contingencia hago inmediatamente para evitar que se masifique el daño que puede causar esta actividad de riesgo? Y esta actividad de este proceso de vía de diligencia es importante. Yo no creo, y creo que en la poca experiencia que tengo y que he visto también un proceso de vía de diligencia, alguien por ahí mencionó que no tenemos que invitar la pólvora, ¿no? Las empresas, según su tamaño y alcance, algunas, el sector minero energético, el sector de finanzas, las empresas de seguridad, hay empresas que conviven permanentemente con los riesgos a un mayor nivel, que repito, el proveedor de la bodega de mi casa, o el que me vende el periódico, o el que está vendiendo frutas y verduras, tiene una exposición de riesgo menor que una empresa que tiene que gestionar, por ejemplo, el transporte público, que tiene que gestionar, por ejemplo, una actividad extractiva, o una empresa que tiene que trabajar con productos farmacéuticos, o que tiene que vacunar a la población, etc. Entonces, para ellos, la gestión del riesgo ya generan gerencias de gestión de riesgo. Y estas gerencias tienen un sistema de gestión de riesgos, ¿no? Y además también tenemos el propio marco legal nacional que, según la actividad empresarial, a algunas empresas les exige lo que es unas líneas de base, unas líneas de proceso continuo, etcétera, donde las empresas identifican estos riesgos ambientales. Y el proceso de vía de diligencia, creo yo, debería de transversalizarse y trabajar sobre las matrices de gestión de riesgos de estas empresas. Pero las matrices de gestión de riesgos lo vemos predominantemente en grandes empresas. No lo vamos a encontrar a ese nivel de detalle todavía en medianas y pequeñas, porque repito, según su tamaño y según su alcance. Pero creo que la lógica de gestionar riesgos, la lógica de respetar derechos, la lógica de promover los derechos, eso es un enfoque transversal que todo el sector empresarial estamos comprometidos en esa línea y vamos a seguir trabajando desde CONFIEP por concientizar a todas las empresas, según, independientemente de su tamaño y alcance y gestión de riesgo, exposición a riesgo, la importancia de respetar y de promoverlos. Entonces sí hay una diferencia entre lo que es la responsabilidad social empresarial y dentro de la RCE, filantropía, RCE, gestión de la RCE, a lo que es la debida diligencia en derechos humanos, desde el sistema interamericano por un lado, y desde el otro lado a nivel operativo, en cómo lo entienden los principios rectores y las empresas, ya a nivel operativo. Y ahí hay un abanico de, inclusive hay empresas que han robustecido más sus sistemas de gestión de riesgos, y que han incorporado el enfoque de derechos a sus sistemas de gestión de riesgos que acompañan toda su actividad, repito, según su tamaño y alcance y su mayor exposición y convivencia de riesgo, pero no hay que temerle riesgo, sino imagínense, ¿no? Convivimos con eso, vivimos en una zona sísmica, entonces no hay que tenerle miedo a los riesgos, lo importante es que hay que estar preparados para gestionarlos y administrarlos correctamente. Muchísimas gracias, Arely, y a todos ustedes. Muy bien, Jenny, muchísimas gracias a ti, a Javier, a Dante, a Lourdes en representación de la IABA, a Teresa Torres en representación de OIT, y a nuestros casi 250 participantes que nos acompañaron hoy día, a nuestros intérpretes en lenguaje de señas que nos van a acompañar en todas las siguientes conferencias a lo largo del año para tener, ¿no?, una mayor inclusión de participantes y audiencia. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, y esta es una de las primeras conferencias del año en esta temática, y vamos a seguir haciéndolo como parte de la difusión, la importante difusión y desarrollo de capacidades, no solamente funcionarios públicos, sino en la ciudadanía, para hacer supervisión y monitoreo también de cumplimiento de los compromisos estatales, empresariales y sociales. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, hasta el siguiente martes de justicia.